En temas de conectividad, aunque nos faltan muchas personas por conectar, ese tema ya está resuelto. Es prioridad nacional, están los programas de conectividad, hay fondos, hay inversión, ya vamos a llegar. Ahora lo que nosotros tenemos que pensar es en ¿y qué viene luego? Y aquí es donde está la oportunidad transformacional para convertir la digitalización en el motor de crecimiento de la economía de Latinoamérica. Entonces lo que estamos hablando es la digitalización de todas las cosas, la digitalización de la educación, la digitalización de la justicia, de la salud, la digitalización de todas las industrias, donde todas las empresas empiezan a usar tecnologías digitales en toda la cadena de valor y en sus procesos productivos. Eso es lo que va a transformar a la región. Y ahí es donde tenemos que empezar a pensar cuáles son los problemas que tenemos que resolver, cuál es la agenda, quién va a liderarlo y cómo vamos a posicionar esto como prioridad de política pública. Te voy a dar 2 o 3 ejemplos de cosas que están pasando. Por ejemplo, en educación, en Colombia, un instituto virtual no puede existir de acuerdo a la ley, porque en el proceso de aplicación para convertirse en un instituto de educación formal, uno de los requisitos es describir las aulas y el establecimiento físico. Entonces, no puede existir, en teoría, la educación virtual en el país. Eso pues, es la consecuencia de un diseño de una ley cuando las TICs, la digitalización no existía, pero las consecuencias es que hoy en día es una barrera de desarrollo. En justicia, por ejemplo, para poder usar video en las cortes, para usarlo en las prisiones, para evitar el desplazamiento de prisioneros o facilitar la comunicación entre las familias y los prisioneros, ¿no? En Brasil, por ejemplo, tuvo que haber una modificación a la ley para que esto fuera posible. En Estados Unidos, donde las citas virtuales por video con doctores están empezando a tomar furor, 24 estados han tenido que modificar las leyes para que los pacientes puedan tener consultas virtuales y los seguros paguen y hagan el reembolso a los médicos por ese servicio, ¿no? Al mismo tiempo que están bajando los costos, que son pacientes que ya no van a la sala de emergencias, que no tienen que desplazarse e ir a una consulta física, ¿no? Entonces, finalmente, un gran componente social y económico que lleva a decir que esto tiene un gran beneficio para los países. Y aún así, ¿no? Tienes que modificar las leyes para que esto sea posible y muchos estados todavía lo tienen que hacer. Y fíjate que no solamente es Latinoamérica, es todos los países en el mundo tienen que enfrentarse ante eso. Y lo que no es claro es quién se va a encargar de esto, ¿no? Porque el sector lo hemos visto, el sector de telecomunicaciones, luego lo convertimos en el sector TICs, de tecnologías de información y comunicación, pero lo seguimos viendo como un tema vertical. El reto que tenemos y la oportunidad es la horizontalidad, donde la digitalización empieza a ser inmersa en todas las cosas. No puedes tener una estrategia digital como una vertical, tienes que tener una estrategia, la digitalización tiene que ser en parte enérgica, el centro de cualquier cosa que hagamos en política pública o en la industria privada. Claramente uno de los pilares fundamentales es la conectividad. Aquí estamos hablando de una conectividad masiva, estamos hablando del Internet de las cosas como uno de los habilitadores de la digitalización. Y por supuesto, ¿no? En esa última milla, la telefonía móvil va a jugar un gran papel, sobre todo en 4G, pero también Wi-Fi. Entonces va a ser el espectro licenciado y no licenciado, siendo uno de los grandes habilitadores. Y otro elemento es la seguridad de las redes, que el momento en que la economía toda gira alrededor de la economía digital, pues tienes que estar seguro que las redes son seguras para que todas las cosas funcionen y que no se vuelva eso en un obstáculo. Entonces, en términos de infraestructura estamos hablando, las redes de comunicaciones fijas, móviles, espectro licenciado, espectro no licenciado, seguridad, y yo agregaría como un pilar más también que llamo el ecosistema digital de las leyes y regulaciones que permiten la digitalización, no que la mandan, no que la reglamentan, sino que son un habilitador.
de mis recomendaciones a los gobiernos es que la digitalización se convierta en prioridad nacional. Dentro de las 10 prioridades de un país, la digitalización debe ser una de ellas. Y detrás de eso, colocar un líder que se encargue de la visión para que cada uno de los líderes del país, en cada uno de sus cargos, en sus funciones, abracen la digitalización y la hagan parte de su plan estratégico también. Y de esa forma, al compartir una visión, ¿no?, poder avanzar mucho más rápido. Por ejemplo, los gobiernos, si tienen una visión coordinada, pueden empezar a desarrollar una nube del gobierno, de la cual se pueden pegar todas las agencias del gobierno, los ministerios, las empresas estatales, y empiezan a compartir una red de servicios de IT, por ejemplo. Pero ese liderazgo de visión es fundamental. Y otro un poco más técnico, más del día a día, que es fundamental, es que todas las agencias del gobierno tengan, que en inglés se conoce como un Chief Information Officer, ¿no?, reportándole a la persona responsable, que sea la encargada de ayudarle a los diferentes funcionarios públicos a hacer inmersa la digitalización en la estrategia y en la forma como tratan de desarrollar nuevas iniciativas o resolver los problemas. Miren, la seguridad claramente es fundamental. Tenemos que darle la confianza al público de que su vida digital, donde va a estar, ¿no?, sus récords de salud, sus récords de sus pensiones y todo su vida social, esté segura. La seguridad empieza, ¿no?, por el diseño de las redes, de tener redes seguras, de protocolos seguros en todas las empresas, que sea, ¿no?, un top of mind para todas las personas que trabajan en tecnología. Hay que hacer una gran labor de educación, ¿no? Si tenemos las redes más seguras, pero no tenemos cuidado de los passwords con los que nos protegemos, o usamos passwords débiles, pues siempre va a haber alguien que va a tratar de abusarlo, ¿no? Pero educación, diseño, y mucho trabajo en conjunto de industria y de la industria con el gobierno. Este es un tema que no se resuelve con regulación o con política. Esto es un trabajo de ecosistema, de diseño de redes, de protocolos, de educación, de proceso, y yo creo que si todos trabajamos en conjunto vamos a tener un Internet seguro. Yo creo que lo primero es la visión. Creo que pocos países han desarrollado un plan de visión, decir, no, a 2030, no, 2050, esto es como vemos el país, como vemos la digitalización totalmente absorbiendo los procesos productivos del país, cómo la digitalización, ¿no?, va a transformar las industrias, qué es lo que puede hacer por el país. Entonces, lo primero es la visión, luego el plan de conectividad, o sea, todos los pilares, ¿no?, de asegurar que todo esté conectado, todo el mundo tenga conectividad, que el ecosistema, las leyes, regulaciones lo permitan, eso es fundamental. Y luego, ¿no?, empezar, en cada sector, cada espacio del gobierno tiene que desarrollar su estrategia, tomando la parte digital como un centro de ella, y a través de eso vamos a empezar a ver desarrollos de todo tipo. Eso es algo que va, igual que el Internet, no puede ser centralizado, es algo que va a ser desfragmentado, totalmente desfragmentado, pero si todos vamos hacia el mismo camino, con una visión clara, con el liderazgo del gobierno hacia dónde vamos, lo vamos a lograr. Yo veo fundamental la creación de los ministerios digitales, ya no TICs, digitales. Tenemos que evolucionarlos. Hay muchos países que todavía tienen solo Ministerio de Telecomunicaciones. En algunos países el Ministerio de Telecomunicaciones realmente es una secretaría adjunta en muchos casos a transporte. Digitalización y transporte son dos cosas totalmente diferentes. De hecho, con la digitalización estamos eliminando la necesidad de transportarnos, entonces los vamos a volver obsoletos. Entonces es mucho más grande, la digitalización es mucho más grande. Entonces yo empezaría por crear ese ministerio de digitalización, ese secretario de digitalización, con una misión sobre todo de crear visión y política pública, ¿no?, de largo plazo,
de ayudarle a entender al gobierno lo que las tecnologías pueden hacer, y un gran trabajo de asesoría muy cercana al resto del gobierno, tanto a los otros ministerios como a los estados, a las gobernaciones, a los alcaldes, de asesoría, porque esto no es algo que vas a poder hacer por decreto, ¿no? Ni por un programa y vamos a digitalizar el país y aquí está la ley digital. Eso no va a funcionar así. Va a ser concientizando a todos los líderes de los países a que abracen la tecnología, que abracen la digitalización y que trabajen sobre ella. Entonces es un trabajo más de liderazgo que el trabajo tradicional de ir a manejar un programa. Es un ministerio totalmente diferente a los que conocemos hoy. Yo creo que, por ejemplo, un papel claro para los gobiernos, un ministerio digital, es ayudarle a los alcaldes a crear su ruta, un mapa de ruta, en inglés lo llamamos playbook, ¿no? Mira, esto es todo lo que la digitalización puede hacer para la ciudad, eso es cómo te puede ayudar a resolver los problemas de salud, de seguridad, de transporte, de medio ambiente, con soluciones muy claras, las cosas que se pueden hacer, lo que se necesita para hacerlo, ya la idea de los presupuestos y el alcance de estos programas, y también ser un facilitador con el trabajo con los bancos de desarrollo, como el CAF, como el Banco Interamericano de Desarrollo, que están muy interesados en apoyar estas iniciativas. Pero entonces, nuevamente, el gobierno federal puede ayudar dando esa guía de las cosas que se pueden hacer, un habilitador, y luego cada alcalde, cada gobernador va a saber qué es más importante para su ciudad, para su estado, y va a saber por dónde comenzar. Sí, primero, que la digitalización debe ser prioridad de política pública, debe estar dentro de las 10 prioridades de un país. Eso es algo que quedaría feliz si fuera un mensaje que saliera como resultado del CLT. Yo creo que escuchando colegas, ¿no?, en los comentarios, hay un gran consenso de industria, y nosotros como industria tenemos que liderar ese movimiento, ¿no? Eso yo diría que es lo que quisiéramos saber y lo que saliera de acá. Y yo creo que el otro punto es que tenemos que empezar a invitar a este evento a los ministerios de Hacienda, a los ministerios de Finanzas, a los ministros de Planeación y Desarrollo. Tenemos que abrir el ecosistema nosotros mismos, y así la digitalización va a ser una realidad. Soy Andrés Mas, soy colombiano-americano, trabajo en Cisco Systems y soy director de política pública en Cisco.